Hola, a continuación hablaré acerca de las bases numéricas. Este es un tema mucho más importante que todo lo que se ha hablado en los anteriores videos. Esto se debe a que la computadora es una máquina que funciona esencialmente con números. Acá tenemos una serie de palabras: hexadecimal, base binaria, base decimal y base octal. ¿Qué es una base numérica? Una base numérica es lo siguiente. La base decimal está compuesta por los siguientes números: 0, 1, 2, 3, 4, 9. Con esto se puede formar cualquier número. Por ejemplo, este número está compuesto de números que están en este conjunto. Así podemos colocar un subíndice que diga que tenemos 10 elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, una base octal es una que solo tiene 8 elementos. Vamos a representar la base octal acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto quiere decir que estos dos elementos no existen en la base octal. En el caso de la base binaria tenemos solo dos elementos. Estos son los únicos dos elementos que tenemos en este caso. Para el caso de la base hexadecimal, se dice que la base hexadecimal tiene 16 elementos. Como la base decimal solo tiene 10, no nos alcanza para representar todos los elementos de la base hexadecimal, por lo que debemos agregar otros elementos adicionales, que son los siguientes. Acá tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos para representar los números hexadecimales. Y acá diremos que la base es de la siguiente forma. También podemos decir, vamos a ver, sí, está bien. Estas son las bases numéricas. Para representar un número en base 10 solo podemos utilizar estos dígitos. Y para representar los números en base binaria solo podemos utilizar estos otros. Por ejemplo, un número en base binaria sería así. Un número en base octal sería, por ejemplo, lo siguiente. Es decir, no puede tener en su contenido ningún 8 ni tampoco puede tener ningún 9. En el caso de la base hexadecimal, un número hexadecimal puede ser el siguiente. Bien, ahora podemos extender este concepto del 2 hacia adelante. La base 3 contiene los siguientes elementos. Tiene 3. La base 4 contiene, y en general la base n tiene n-1 elementos. Es decir, si es 4 llega hasta 3, si es 3 llega hasta 2. Este es el principio de las bases numéricas. Y hay algo curioso. Resulta que no importa la base en la que estemos trabajando, podemos representar todos los números posibles. Si comenzamos en la base binaria, el 0 sigue siendo el 0, el 1 sigue siendo el 1, pero ya no existe el 2, entonces tenemos que comenzar a agregar números hacia adelante. Este es el 2, el 3, luego tenemos el 4, el 5 y así sucesivamente. Para comprender más acerca de las bases numéricas, puede hacer una búsqueda en Google y estudiar a fondo las bases numéricas. Es esencial. Ahora, observe que hexadecimal comienza con H. Eso es exactamente lo que quiere decir esta H, que este número que está acá es hexadecimal. Si quitamos esa H, este número será base decimal.
Ahora, si existe base 2, base 3 y base 4 y cualquier otra cantidad de bases, ¿por qué nos interesan estas 4? Cada una tiene su importancia. En primer lugar, la base decimal nos importa porque es la que utilizamos los seres humanos. En segundo lugar, tenemos la base binaria, nos importa porque el computador trabaja en esta base numérica. Luego, tenemos la base hexadecimal, nos importa porque nos permite resumir los números binarios. Es decir, si yo tengo un número 15, tengo que poner 4 cosas. Si lo paso a hexadecimal, lo puedo hacer así. Así, por ejemplo, si tengo un número así y otro así, esto se puede representar como FF. Y si tengo otro grupo de unos acá, esto lo puedo representar solo con 3 elementos en hexadecimal. Entonces agrupo los números en grupos de 4 y los puedo pasar a hexadecimal. Ese es el motivo por el que es importante saber hexadecimal. Ahora, la base octal es utilizada en muchos sistemas diferentes. Podemos convertir de octal a hexadecimal y a binario de forma muy fácil. Asimismo, existe una forma de convertir de decimal a binario. En este caso no estamos hablando de conversiones, sino solo de bases numéricas. Para poder hacer una conversión de una base a otra, podemos utilizar cualquier calculadora que permita esta función. Por ejemplo, en Windows 8, la calculadora permite esto. Vamos a colocarla en modo programador. Ahora, por ejemplo, si escribimos un número en decimal, como el 15, lo tendremos acá en binario, como pueden ver. Si presionamos alguno de estos cambios, hexadecimal, lo convierte a hexadecimal. Si lo colocamos en binario, lo convierte a binario. Y en octal, lo pasa a octal. Es decir, todos estos números son diferentes representaciones del 15. Sabemos que es del 15 porque nuestra base es el 15, entonces vamos a tomar esa como referencia. Así podemos decir que el 15 en hexadecimal es una F, en el octal es un 17 y en el binario son 4 unos. Estas otras opciones sirven para otras cosas, por ejemplo double word y cosas así. Entonces vamos a dejar eso ahí y vamos a tratar de convertir diferentes números. Por ejemplo, si coloco, vamos a borrar todo lo que viene acá. Ya se me olvidó usar las funciones fáciles y ahora solo sé usarlas programador. Ahí está. Si colocamos FF y lo pasamos a decimal, tenemos 255. Este número es un poco importante en algunos sistemas. Por ejemplo, sabemos que la tabla ASCII tiene números desde el 0 hasta el 255. Es decir, que podemos representar 255 caracteres diferentes, 255 elementos diferentes utilizando desde el 00 hasta el FF. Esto es lo mismo que decir del 0 al 255. Observe que para escribir 255 y en general para escribir los números del 100 en adelante necesitamos 3 caracteres, mientras que en hexadecimal necesitaremos solamente 2 caracteres a partir del 100. Por ejemplo, ¿cómo se escribe el 100? Colocamos el 100 en decimal, lo pasamos a hexadecimal y es el número 64. Así que si ponemos el número 65, ese sería el número 101. Vamos a probarlo acá. Ahí está. Tenemos que el 65 es el 101 y si ponemos el 66, obviamente será el 102 y así sucesivamente. Ese es el asunto con las bases numéricas. Ahora,
Esto a su vez quiere decir que nosotros con estos dos números podemos representar 255 diferentes funciones, y si es información podemos representar 255 caracteres diferentes, que son estos que están acá. Es decir, podemos representar cualquier elemento de la tabla ASCII, incluyendo números y también incluyendo otras funciones del sistema. Por ejemplo, el bip lo que hace es un sonido. También tenemos otros caracteres importantes acá, caracteres latinos y otras cosas interesantes. Símbolos de paréntesis, mayor, igual, comparación, sintaxis, gramática española, el signo del copyright, que no puede faltar, más o menos, mu, una serie de cosas acá, incluso fracciones, que se pueden representar únicamente con dos valores. Así que no se asusten si por acá se encuentran algo así, es perfectamente normal. Esto que está acá no es nada en hexadecimal, sino más bien es el nombre de los registros. Lo que aparece en rojo son los nombres de los registros, que lo podemos ver también en este espacio de acá. AX, BX, X, SS, SP, SP, BP. Estos son los registros que tienen una cierta cantidad de memoria. Ahora bien, existe una forma de convertir a mano los tipos de números a otros valores. Eso lo pueden encontrar buscando en Google conversión manual entre bases numéricas. Cuando pierda el control acerca de los números en hexadecimal, utilice números en decimal y así no se perderá. Si usted en un lenguaje de alto nivel como acá debe aprender nombres como printf, por ejemplo, en lenguaje ensamblador usted se aprenderá las funciones de esta forma: 10h. Entonces usted le van a preguntar qué es lo que hace la función 10h. Luego, ¿qué pasa cuando usted manda el valor hexadecimal 02 al registro AH? En los videos siguientes vamos a diferenciar acerca de estos registros, vamos a saber en qué consiste cada uno, cuál es su función específica y cómo los podemos usar. Además veremos operaciones aritméticas interesantes. Realmente este tema es muy importante. En la universidad se ve muchísimo acerca de bases numéricas y conversiones entre bases numéricas. Además realizamos algoritmos que hagan la conversión entre uno y otro valor utilizando el teorema fundamental de numeración. Como este es un tutorial de lenguaje ensamblador, voy a asumir que usted tiene más o menos una idea de las bases numéricas y no voy a entrar mucho más en detalle. Usted tendría que buscar información de dos tipos: bases numéricas, octal, hexadecimal y binaria, y conversión manual entre bases numéricas. Esto lo puedes buscar en algún buscador. Por ejemplo, yo utilizo Google, entonces utilizaría eso. Estos términos también los puedes buscar en YouTube y fácilmente encontrará la teoría. En próximos videos veremos acerca de los registros.